Valoración y examen físico de la cara, cuello, el tórax y evaluación cardiovascular. La valoración para la cabeza, en ella se valora lo que es el tamaño con el perímetro cefálico, la forma y la posición en la que se esté. Es importante recordar que se tienen que evaluar las suturas y las fontanelas, esto con el fin de registrar el tamaño, las características y el cierre que se debe presentar según la edad del bebé. Necesita ser auscultadas y también con el método de la observación. Con el perímetro cefálico también podemos descartar las microcefalias o las macrocefalias como una anomalía que se presenta en la cabeza de los niños. Para la valoración de los ojos se tienen en cuenta varios aspectos. Desde la observación, si presenta edemas o hemorragias, también secreciones en el lagrimal o alrededor de él. Se debe tener en cuenta para la agudeza visual a distancia diferentes pruebas como lo son las letras de Selen, números de Selen, prueba con dibujo que implementa figuras de Allen y simbología. También tenemos la alineación ocular, que hace una prueba de oclusión cruzada, una prueba estereoscópica de la E punteada, una prueba del reflejo retiniano simultáneo, y para la transparencia de medios oculares tenemos el reflejo retiniano. En él también se tiene en cuenta la edad del menor, si presenta estrabismo, miopía o astigmatismo, y la dirección en que el menor vea constantemente, como las anomalías que se pueden presentar en toda la parte de la cabeza. Seguido se valora la cara, que en él se tiene en cuenta la forma y la simetría de los ojos, nariz, boca, pómulos, etc. Y se descartan rasgos genéticos menores. Se puede tener en cuenta el hipertelorismo y la implantación baja de las ojeras. Para la valoración de los ojos se tienen en cuenta varios aspectos. Desde la observación, si presenta edemas o hemorragias, también secreciones en el lagrimal o alrededor de él. Se debe tener en cuenta para la agudeza visual a distancia diferentes pruebas como lo son las letras de Selen, números de Selen, prueba con dibujo que implementa figuras de Allen y simbología. También tenemos la alineación ocular, que hace una prueba de oclusión cruzada, una prueba estereoscópica de la E punteada, una prueba del reflejo retiniano simultáneo, y para la transparencia de medios oculares tenemos el reflejo retiniano. En él también se tiene en cuenta la edad del menor, si presenta estrabismo, miopía o astigmatismo, y la dirección en que el menor vea constantemente. Y también tenemos que tener en cuenta la posición diagnosticada de la mirada, que puede ser dextro-supraversión, supraversión, levo-supraversión, dextroversión, posición primaria, levoversión, dextroinversión, inversión y levoinversión. Y en él se evalúan varias características de los ojos para mirar si presenta anomalías o no. Para la inspección de los oídos se tiene en cuenta que se hace de forma externa e interna. Para la parte externa se visualiza simetría, forma y el pabellón u oreja, la cual pues está localizada. En él se mira simetría en ambas o alguna deformidad que esté presente. Para la inspección interna se tiene en cuenta con el otoscopio la visualización de la membrana del tímpano, si tiene alguna secreción o presenta alguna anormalidad. Es un procedimiento incómodo que se tiene que realizar con los conocimientos previos y siendo adecuado. Si no se tienen los conocimientos, se debe acudir al personal necesario para que pueda realizar esta inspección. Se tiene en cuenta que también hay una edad y una prueba específica para realizar estas pruebas auditivas y que sean
totalmente asertivas. Como lo es para los recién nacidos, es una respuesta auditiva del tronco del encéfalo y ese es un tamizaje que se hace. Para los lactantes es una audiometría conductual. Para los niños pequeños tenemos una audiometría lúdica. Para los niños y adolescentes es una audiometría de tonos puros. Y para todas las edades es una emisiones otoacústicas evocadas. Cada uno de ellos se desarrolla de la forma que se debe hacer para tener certeza en el resultado que pueda dar. Para la cara tenemos que tener en cuenta todo de la forma y simetría, ya que en él se pueden evidenciar los rasgos genéticos menores o mayores que se puedan observar. También podemos ver el hipertelorismo o la implantación baja de las ojeras que pueda presentar el niño. Añadiendo a ello la comisura de los labios, pómulos, frente y todo su contorno. Para la valoración de la nariz se tiene en cuenta que se debe evaluar la permeabilidad de ambas fosas. También que se necesita una técnica donde se debe presionar con el pulgar bajo del mentón del bebé para mantener la boca cerrada y al mismo tiempo ocluir las fosas de una por vez, observando el movimiento que se tiene. Para la simetría de la nariz se tiene en cuenta que esta debe ser por debajo de los ojos y encima de los labios. Debe estar alineada perfectamente, dibujando una línea vertical imaginaria desde el punto central entre los ojos hasta la hendidura del labio superior. La nariz también tiene una inspección interna en la cual se hace con una linterna o se hace con un otoscopio sin espéculo. En él se observa el revestimiento mucoso, se observa y se inspecciona los cornetes, también se observa los conductos entre los cornetes, los cuales se llaman los meatos, y se inspecciona el tabique si este se encuentra recto y dividido por parte igual. Para la inspección de la boca se tiene en cuenta que se hace de forma externa y de forma interna. De forma externa se empieza con la visualización de los labios, siendo estos simétricos, que se encuentren hidratados y que no presenten signos de deshidratación. Se pasa a la inspección interna, las cuales se da la presencia de estructuras visibles como lo puede ser la úvula, la lengua, la orofaringe, el paladar duro, el paladar blando, las amígdalas, las membranas mucosas, las mejillas, y se debe inspeccionar entendiendo que no tiene que tener ninguna anomalía. También se evidencia los dientes, ya que se deben contar y se deben visualizar para que estos estén de acuerdo con la edad del menor y no presente una anomalía para que necesite una interconsulta. Examen del cuello en niños. El cuello se explora por inspección, palpación y auscultación. En su exploración tendremos en cuenta inspección del cuello en su conjunto, exploración de la glándula tiroides, examen de los ganglios linfáticos, examen de los vasos del cuello y exploración del resto de las estructuras. Inspección del cuello en su conjunto. Aquí debemos explorar su forma, si es corto, largo, normal, el volumen, si es ancho, delgado o normal, la posición, si es central, con desviación lateral, en flexión, en extensión, su movilidad, latidos y la presencia o no de tumoraciones. Exploración de la glándula tiroides. Esta está situada en la región anterior del cuello, en la unión de los 2 tercios superiores con el tercio inferior. Consta de 2 lóbulos laterales unidos en su base por un istmo que le confiere una forma de U o de mariposa. El examen físico de la tiroides se realiza mediante inspección y palpación. Normalmente la tiroides no se aprecia en la inspección y prácticamente no se palpa. Si es de tamaño normal, solo se logra su palpación con especial cuidado y con reglas precisas.
Examen de los ganglios linfáticos. Este se realiza por medio de inspección y palpación, aunque el más recomendable es realizarlo por el método de palpación. Los ganglios linfáticos normales generalmente no son visibles ni palpables. Cuando los ganglios linfáticos son palpables, se describen en términos de localización, tamaño, forma, consistencia, delimitación, movilidad y sensibilidad. Exploración de los vasos del cuello. Los vasos venosos del cuello se exploran fundamentalmente a través de la inspección y los vasos arteriales por inspección, palpación y auscultación. Valoración de los músculos flexores del cuello. Con el niño en decúbito dorsal en la mesa de exploración se debe tomar con nuestras manos los hombros del niño y llevarlo a la sedestación. El movimiento que se está realizando debe ser gentil, pero no demasiado lento. Se debe observar la posición de la cabeza durante la realización de esta maniobra, ya que se puede observar que la cabeza queda colgando hacia atrás inicialmente, esto en menores de 2 meses, ya que la contracción de los músculos flexores del cuello ocasionan que la cabeza se desplace hacia adelante, ocurriendo esto cuando el tronco ha alcanzado la posición vertical. Debe considerarse que en el niño de 1 mes de vida, la cabeza puede mantenerse alineada con el eje del tronco algunos segundos para después caer hacia adelante, y conforme avanza la edad, el tiempo de alineación es considerablemente mayor. Valoración de los músculos extensores del cuello. Con el niño en sedestación en la mesa de exploración y dirigido hacia adelante, se debe tomar con nuestras manos los hombros del niño y llevarlo hacia atrás sin llegar al decúbito dorsal. Este movimiento que se está realizando debe ser gentil, pero no demasiado lento. Se debe observar la posición de la cabeza durante la realización de esta maniobra, ya que se puede observar que la cabeza se desplaza hacia atrás inicialmente en menores de 2 meses, ya que la contracción de los músculos extensores del cuello ocasionan que la cabeza se desplace discretamente hacia adelante, ocurriendo esto cuando el tronco ha alcanzado la posición vertical y manteniéndose durante el movimiento. También debe considerarse que en el niño de 1 mes de vida, la cabeza puede mantenerse alineada con el eje del tronco algunos segundos para después caer hacia atrás, y conforme avanza la edad, el tiempo de alineación es considerablemente mayor. Valoración torácica. El objetivo. Esta se realiza con el fin de obtener información sobre el funcionamiento pulmonar a través de la técnica de inspección, palpación, percusión, auscultación. ¿Qué se observa en esta técnica? Se observa la cavidad torácica, que está compuesta por huesos, cartílago y músculo, los cuales le permiten la expansión pulmonar. Esta tiene 3 partes diferentes. La primera es la parte anterior, que consta del esternón y los cartílagos costales. En segundo, tenemos la parte lateral, que está formada por 12 pares de costillas. En la tercera, tenemos la parte posterior, que está formada por 12 vértebras dorsales. ¿Qué insumos se necesitan para la inspección? Necesitamos del uso del fonendo, el reloj y una hoja de registro. ¿Por qué realizamos esta valoración? Esta se realiza con el fin de destacar características clínicas como la alteración en la movilidad de los músculos respiratorios. También, por otro lado, su función es describir las características que se observan como retracciones intercostales o subcostales. Se interpretan las características como puede ser distrés respiratorio. Durante la valoración se debe realizar las siguientes técnicas. La primera es la inspección, donde se observa la simetría, la movilidad, las malformaciones, el tiraje, retracción y aleteo nasal.
En segundo lugar se encuentra la palpación, donde se observa el frémito. Esta es la vibración causada por alguna patología respiratoria o cardíaca. La percusión. En esta se mide la matidez y la resonancia de la respiración. Y por último tenemos la auscultación, donde se observa el murmullo vesical, sibilancias, roncus, soplo tubario. Durante la inspección, lo primero que observamos es el estado general, la actitud del paciente, la constitución de este mismo y el estado nutricional en el cual se encuentra. El paciente pediátrico presenta diferentes particularidades referente a la forma del tórax. Se puede observar, por un lado, el tórax cilíndrico. También las costillas forman un ángulo recto con relación a la columna vertebral. El tipo de respiración normal es costo abdominal. Durante el sueño hay arritmia respiratoria de carácter fisiológico. También durante la inspección se evalúa la estática. Durante esta parte de la inspección se observa la piel y órganos accesorios. El estado de la piel se debe observar la contextura, el color y la integridad. En la simetría se observa la escápula, la clavícula, el hemitórax y los hombros, con el fin de analizar la simetría de un lado comparado con el otro. Por otro lado se tienen los diámetros, donde se tiene el anteroposterior, que hace referencia a la línea imaginaria que un cuerpo del esternón con el raquis dorsal. Y en el diámetro transverso o lateral es la línea imaginaria que va de región axilar derecha a la región axilar izquierda. También se observan los ángulos costales. Normalmente se sitúan en un ángulo de 45 grados con respecto al raquis. También la retracción o abombamiento de los espacios intercostales, que estos suelen aparecer en personas asmáticas. Y por último se mira la respiración. Esta puede ser disnea, ortopnea, taquipnea o bradipnea. Continuamos con la palpación. Esta se puede confirmar o completar con los datos obtenidos durante la técnica anterior, o se pueden realizar las dos en conjunto. Se observa la sensibilidad al tacto, la elasticidad, la expansión, el frémito vocal, la presencia de masas, la temperatura corporal, la contextura de la piel y las pulsaciones. Durante la percusión, este es un método directo donde se busca la sonoridad de manera manual, realizando la técnica con el dedo índice y el dedo del medio, aplicando golpes suaves a la pared torácica. Normalmente los niños dan un sonido más intenso y resonante, dado a su mayor capacidad vibratoria. Si las vibraciones durante esta técnica son generalizadas, hace referencia a asma. Pero si las vibraciones son localizadas en el ápice pulmonar, hace referencia a neumotórax. Pasando a la siguiente técnica, que es la auscultación, esta se realiza de manera asimétrica y comparativa. De ser posible, sería realizarlo durante el sueño, porque si el paciente está inquieto y llorando, aumenta la intensidad de los sonidos. Si la técnica empieza en la espalda, la tráquea y la parte superior
del esternón. Durante esta auscultación, si se escucha áspero y rudo, hace referencia a bronquitis. Si se escucha un soplo tubárico, se considera neumonía. Si se escucha un soplo anfórico que se asemeja al sonido que produce el soplar una botella, hace referencia a neumotórax. Otros ruidos que son sobreagregados, que también se pueden escuchar durante esta técnica, es el roncus, que es un tono grave e intenso. El frote pleural, que es un sonido áspero y un tono bajo. Valoración cardiovascular. Es una herramienta de detección que mide el riesgo de tener una enfermedad del corazón. Este reconocimiento incluye anamnesis y una exploración física, la cual incluye medición de peso, talla, tensión arterial, realización de técnicas de palpación, inspección, percusión y auscultación. No se realiza ninguna técnica que pueda resultar dolorosa o pueda causar daño alguno al niño. Para realizar la inspección debemos observar la postura del niño, si presenta cianosis, si el niño muestra signos de dificultad respiratoria. También debemos examinar el tórax anterior desde un ángulo para poder observar la simetría del movimiento torácico, las pulsaciones visibles y las elevaciones o depresiones difusas. Para realizar la palpación usamos las yemas de los dedos para palpar el punto máximo de impulso en el tórax anterior. Se pueden palpar las arterias periféricas para comprobar su igualdad de ritmo y frecuencia del pulso. Se deben palpar el pulso radial, el pulso femoral aplicando palpación profunda, el pulso popliteo y el pulso pedal dorsal. También debemos evaluar el sistema linfático. Usamos la parte distal de los dedos y un movimiento firme para palpar la cabeza, cuello, axilas e ingle, para así detectar si existen nódulos linfáticos aumentados de tamaño. La percusión se utiliza para estimar el tamaño del corazón, delimitando los límites cardíacos. La localización del punto máximo de impulso es una indicación más útil del tamaño del corazón. Auscultación sirve para evaluar los sonidos en cuanto a calidad, frecuencia, intensidad y ritmo. También evalúa si hay sonidos adicionales como clics, murmullos o roces de fricción. En la anamnesis realizamos dos grupos de preguntas. En la primera es el historial personal, que se puede preguntar si tiene dolor o malestar precordial en el esfuerzo, síncope o presíncope y particularmente relacionado al esfuerzo. También si tiene disnea o fatiga excesiva o inexplicable asociado a algún ejercicio. Antecedentes de soplos cardíacos, antecedentes de hipertensión arterial sistémica, restricción previa de participación en algún tipo de deporte y estudios cardiológicos previos solicitados por un médico. Y el segundo grupo de preguntas es si existe muerte prematura, súbita o inexplicable de algún miembro de la familia, discapacidad por enfermedad cardíaca en parientes cercanos, en menores a 50 años y por último antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, como lo pueden ser miocardiopatía hipertrópica, miocardiopatía dilatada, síndrome de Marfan u otros arritmias clínicamente significativas. Para concluir, la valoración es una técnica que es de gran ayuda en el momento de realizar dicha acción. Por ello se debe entender cómo se maneja, qué se evalúa, los factores de riesgo y factores protectores que rodean al individuo para determinarlo y entender el porqué de su situación. Asimismo, tener un plan de acción para prevenir o dar promoción en dichas falencias que se ven evidenciadas.